En el México postrevolucionario, un país que había sido sacudido por la lucha armada y el cambio social, surgió un movimiento artístico y literario que buscaba desafiar las tradiciones y abrazar la modernidad con todas sus consecuencias. Este fue el estudiantismo, una vanguardia que cambió la forma en que se veía el arte y la literatura en México. Con su énfasis en la velocidad, la tecnología y la vida urbana, el estudiantismo se convirtió en un reflejo de la ansiedad y el dinamismo de la época. La Revolución Mexicana, ocurrida de 1910 a 1920, fue un conflicto armado que transformó radicalmente la vida política y social de México, todo a causa de la dictadura de Porfirio Díaz. Él gobernó México por más de 30 años, de 1866 a 1911, con un régimen autoritario, favoreciendo a extranjeros y élites mientras la mayoría de la población vivía en pobreza. Después de mucha desigualdad social, económica y falta de democracia, 10 años después Álvaro Obregón asumió la presidencia, marcando el inicio del México posrevolucionario. Se instauró un sistema político más democrático, se avanzó en la reforma agraria y derechos laborales y se sentaron las bases del México moderno. Enfocándonos en los movimientos que tuvieron influencia en el origen y la evolución del estudiantismo, podemos dirigirnos al futurismo y al muralismo mexicano. El futurismo es el movimiento originado en Italia a principios del siglo XX y se caracteriza por idealizar la tecnología, la velocidad y la violencia, posicionándose en contra de lo tradicional y lo nostálgico. El estudiantismo se basó en el énfasis de lo innovador y la modernidad que presenta el futurismo, rompiendo con la tradición mexicana y empleando una estética moderna en sus obras. Por otro lado, el muralismo mexicano fue un movimiento vanguardista de 1920, y este no solamente influenció el estudiantismo, sino que también fue influenciado por este mismo, creando una relación recíproca. El muralismo ayudó al estudiantismo en su misión de encontrar una identidad mexicana moderna y su experimentación frente a encontrar nuevas formas de expresión artística, y a su vez el movimiento del estudiantismo aportó el concepto de la complejidad y riqueza de identidad que puede ser presentada por la población mexicana. Sin embargo, el estudiantismo no debe ser visto como una consecuencia del futurismo, ni como un deudor de él, ya que esto invalida el acontecimiento concreto de las múltiples inspiraciones de Maples Arce para iniciar este movimiento. Manuel Maples Arce nació en 1900 en Veracruz. En 1920 se trasladó a la Ciudad de México para estudiar Derecho. Sin embargo, su verdadero interés estaba en la literatura y el arte. A lo largo de su vida se desempeñó como poeta, ensayista, político y diplomático, dejando una huella en la historia cultural y política de México. Se identificaba con ideales revolucionarios y tenía un gran interés por la modernidad y sus agentes, como las construcciones, la electricidad, los nuevos medios de comunicación y de transporte. Esta visión lo llevó a escribir textos que desafiaban las convenciones literarias y académicas de su tiempo, promoviendo una ruptura radical con la estética tradicional. Fue el principal impulsor del estudiantismo, gracias a que en 1921 publicó su famoso manifiesto Hoja de Vanguardia, en el volante actual número 1. Este reflejaba su fascinación por la modernidad y las nuevas tecnologías, exaltaba la belleza de las máquinas, la velocidad y el caos urbano como símbolos de progreso. El manifiesto estudiantista estaba compuesto por 14 apartados y no solo invitaba a la ruptura con la tradición artística al innovar con su estética, sino que también proponía un compromiso con la transformación social al vincular el arte con la lucha revolucionaria. Para reforzar su carácter subversivo, el manifiesto fue pegado en las calles de la Ciudad de México, desafiando a los sectores conservadores que estaban en contra de la modernidad. En 1923, junto con otros artistas e intelectuales, fundó la revista Irradiador, la primera publicación oficial del estudiantismo. De 1925 a 1928 fue secretario general en el gobierno de Veracruz, donde promovió la educación y la difusión literaria a través de la revista Horizonte. Finalmente, Maples Arce falleció en junio de 1981 en la Ciudad de México. Logró introducir una vanguardia con identidad nacional que es reconocida como una de las expresiones más innovadoras de la modernidad literaria en México. El movimiento estudiantista inicia en México desde 1921 hasta 1927. Está influenciado por la Revolución Mexicana y la llegada a la modernidad. Tiene como focos la ciudad, el desarrollo urbano, tecnológico y la idea de progreso. Tiene una fascinación por el mundo moderno, como la mayoría de los movimientos del siglo XX. Este libro de esquemas antiguos a México y creó nuevas formas artísticas. Le dijo no a la naturaleza, a las doncellas y al campo, y sí a las máquinas, obreros, cables y un modelo dinámico. Intenta hacer la síntesis de las vanguardias y se autodefine como la última vanguardia. Tiene dos características muy importantes. La primera es que fue multiartístico, no solamente literario como se pensaba, ya que incluye fotógrafos, escultores, grabadores, entre otros. Las ediciones estudiantistas casi siempre incluyen portadas artísticas, grabados, caricaturas y diseños. Dicho en palabras de Claudia Parodi, son obras de arte que enlazan la plasticidad de las artes visuales con la creación literaria. Son trabajos diversos e integrales. La prueba de esto es cuando Germán Arzubide y Salvador Gallardo, dos escritores importantes de la época, se unieron al movimiento de Maples. Luego Arqueles Vela, un periodista, leyó uno de los textos más importantes del movimiento, Andamios Interiores, poemas radiográficos de Maples. Este fue opinado por Vela, el cual dijo que para entender a Maples era necesario desvincularse de lo exterior y adentrarse en lo más profundo de uno mismo. Fue así como Maples introdujo a Vela al movimiento, volviéndose así poético y literario. La segunda característica es que el estudiantismo se enfoca en el minuto presente. No le interesan las proyecciones a futuro ni lo que traiga la modernidad el día de mañana.
le interesa la hora, lo que tiene frente a sus ojos. El inicio del estudiantismo se puede considerar con el actual número 1 o por los manifiestos como el manifiesto actualista. Más aún así, hay un elemento clave en la consolidación del movimiento. El elemento fue Irradiador, revista de vanguardia, proyecto internacional de nueva estética. Es la primera revista verdaderamente de vanguardia que aparece en México. Irradiador tiene 3 características claves para entender por qué es tan importante para el estudiantismo. La primera es la proyección internacional, un efecto de contagio. Tal como su nombre indica, intenta irradiar las ondas a un contexto multinacional, atraviesa fronteras nacionales. La segunda es que implica un encuentro de voluntades. Ya sabemos que es un movimiento multiartístico e Irradiador lo demuestra. Tiene autores mexicanos y del resto del mundo, como Humberto Rivas, un poeta español, Jean Charlot, un artista plástico francés, Edward Weston y Gaston Diner, un fotógrafo y poeta suizo. De acuerdo con Daniel Chávez, la vanguardia tendrá que ser aglomerante o no será. Los artistas estridentistas recreaban ciudades ficticias, como Estridentópolis, y los cambios tecnológicos de la ciudad. Las técnicas se asemejaban mucho al futurismo, con líneas fuerza, yuxtaposición, transparencia y fragmentación, grabado en color y tinta negra, así como un estilo expresivo. Además, estaban obsesionados por la estética y la ciudad moderna. Varios artistas son importantes dentro del movimiento. Uno de ellos es Fermín Revueltas, quien ayudó en el diseño de actual número 1 y fue cofundador de la revista Irradiador. De sus obras más importantes está El café de 5 centavos, Andamios exteriores y La indianilla. Otro de los artistas importantes es Ramón Alba de la Canal, quien presentó la obra que representaría el espacio estridentista titulada El café de nadie. Otra de sus obras más importantes fue Estación de radio de Estridentópolis. Y finalmente, Jean Charlot, quien se destaca por abordar el grabado. ¿Cómo impactó el estridentismo al diseño gráfico? La tipografía y experimentación visual fueron elementos principales a la hora de crear el estridentismo. En los manifiestos de Maples Arce se usa composición tipográfica radical con diferentes tamaños de letra, ángulos y posiciones. Hubo una gran inspiración en la publicidad y carteles europeos de la época y con ello las revistas y medios impresos se volvieron muy populares en México. Se incorporaron las ilustraciones y el collage como principal recurso. Fueron los primeros en usar imágenes de fábricas y ciudades y publicaciones como Horizonte fueron claves para difundir esta estética. Fueron pioneros en mezclar texto e imagen de manera experimental en libros y revistas. Su legado fue inmenso en la gráfica política y de protesta en México. Marcaron un uso tipográfico audaz e influenciaron a diseñadores y artistas que crearían nuevas corrientes estéticas a futuro como el muralismo y la gráfica popular. El estudiantismo fue un movimiento vanguardista necesario para entrar en una nueva era en México después de la revolución. Familiarizó la población mexicana con las nuevas tecnologías que transformaron al mundo y rompió con lo tradicional al experimentar con técnicas, conceptos y formas de composición. Además, el estudiantismo creó unas nuevas reglas de juego para el diseño gráfico, ya que experimentó con las tipografías, demostrando la existencia de nuevas maneras para presentar textos donde su imagen visual transporta al lector a nuevos lugares.